Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Y así las mató. Como siempre, yo soy su host Emi y la mayoría de ustedes ya saben de qué vamos a estar hablando hoy. Para los que no sepan, este episodio es la segunda parte del caso de Ellen Greenberg y si no han escuchado la primera parte, les recomiendo que le pongan pausa y escuchen el episodio de la semana pasada. Para los que están al día con los episodios, les voy a dar un pequeño resumen. La semana pasada les conté que Sam, el prometido de Ellen, la encontró en la cocina del departamento que compartían con un cuchillo en el pecho. Ese mismo día, la policía decidió declarar su muerte como un suicidio y un día después, el médico forense declaró oficialmente su muerte como un homicidio por las 20 heridas que encontró en todo su cuerpo, incluyendo la parte de atrás del cuello y la cabeza. Pero la policía, en vez de guiarse por la evidencia y considerar todas las opciones, prefirieron defender su primer punto de vista. Y se olvidaron de que lo más importante era hacerle justicia a Ellen y su familia. Y aquí es en donde empieza el episodio de hoy. Un día después del funeral de Ellen y de que la familia tuviera que empezar a procesar que Sam, su futuro yerno, era el principal sospechoso, la policía llegó con los papás de Ellen con evidencia de por qué, a pesar de lo que les estaba diciendo el médico forense, ellos creían que había sido un suicidio. En específico mencionaron el estado mental de Ellen, pero en realidad no tenían mucha información que, según yo, les ayudaba. Hablaron con la doctora de Ellen, quien les dijo que Ellen no había mencionado ningún tipo de abuso en su relación, pero que tampoco había expresado algún tipo de pensamiento suicida. Y decidieron, en vez, voltear su atención a los medicamentos que ponían como efecto secundario pensamientos suicidas. Y acuérdense que se estaba tomando 3 de estos medicamentos. Y para ellos, eso fue suficiente para seguir ignorando la posibilidad de un homicidio. Porque aunque no tiene que ver necesariamente la dosis con los efectos secundarios, en el informe toxicológico, las cantidades que tenía Ellen de las medicinas en su cuerpo salieron normales. O sea que Ellen no estaba abusando del medicamento para nada. Que a mí me brinca el por qué, si tenía estas pastillas que pudo haber usado, ¿por qué escogería un cuchillo? O sea, en mi cabeza no tiene sentido. Pero lo que la verdad se me hace una locura, en mi opinión, es todo el esfuerzo de la policía para ignorar y descreditar cualquier evidencia que indicara que no era un suicidio. En mi opinión, fue mucho más trabajo hacer eso, descreditar toda esta evidencia, en vez de nada más investigarlo. Por ejemplo, las heridas que tenía en la parte atrás del cuello. Como eran poco profundas, dijeron que eran heridas de como indecisión, que estaba nerviosa de lastimarse y por eso eran chiquitas y no eran tan profundas. Que a mí esto, aunque técnicamente es posible, se me hace sumamente improbable porque además de esto, el médico forense notó que la duramadre de Ellen estaba dañada. La duramadre, es la capa exterior de tejido como fuerte que cubre y protege el cerebro y la médula espinal. ¿Y por qué les estoy dando una clase de biología? Porque si ese daño que encontró el médico en la duramadre hubiera estado presente en la médula espinal, es posible que Ellen hubiera estado incapacitada y no hubiera podido seguir a hacerse daño. Lo que significa que no hubiera podido suicidarse, ¿no? Imposible que fuera un suicidio. Como mínimo, si hubiera tenido este daño o esta herida en la médula espinal, hubiera perdido la conciencia y como máximo hubiera quedado paralizada. Pero para eso tuvo que llamar a una experta porque él no tenía suficiente conocimiento del tema. Y por lo que entiendo, esta consulta fue bastante informal. No se hicieron estudios ni exámenes extras. Nada más como que le pidió que viera algo y que la doctora diera su opinión al respecto, ¿no? Como muy de colegas, como, oye, ven, necesito tu opinión en esto, pero no fue algo tan formal. Ella le dijo que no veía mucho defecto en la duramadre y que de lo que podía ver no necesariamente hubiera perdido el control motriz. Posiblemente hubiera sentido un poco de hormigueo, pero nada más. Entonces no se puede excluir nada, ni el suicidio ni el homicidio. Seguimos en el punto número 1. Pero los detectives estaban desesperados para cerrar el caso y decidieron reunirse con el médico forense para convencerlo de que, a pesar de lo que el cuerpo de Ellen indicaba, no había forma de que haya sido un homicidio. Y para esto le dijeron que Phil,
El portero del edificio estuvo presente cuando Sam rompió la puerta y encontró el cuerpo de Ellen, que nadie más había entrado al departamento y que estaba cerrado por adentro. Y con esto lograron convencerlo a que cambie la causa de muerte de homicidio a suicidio. Y esto pasa en marzo del 2011. Para la policía esto significa el final del caso, porque por fin lo pueden cerrar. Pero para la familia apenas es el comienzo de una batalla contra un sistema que por alguna razón no les quiere dar voz. Lo primero que hicieron los papás de Ellen fue hablar con las amigas. Y ellas cuentan una historia muy diferente de la relación de Sam y Ellen a la que ellos tenían. Dicen que Ellen cambió, que Sam tenía absolutamente todo el control en su relación y que cuando se querían ver para ir a cenar o por un café, primero siempre ponía que le tenía que preguntar a Sam antes de confirmarle lo que fuera a sus amigas. Otra cosa que encontraron los papás de Ellen que los convenció que su hija no se había suicidado fue un recibo de una gasolinera en la bolsa que usó el día que se murió. Después de salir de la escuela pasó a llenar su tanque y no es como si no tenía gasolina, no tenía la mitad del tanque, o sea, llegaba perfecto a su casa. Y se me hace una pregunta válida la que tienen, porque si te piensas suicidar o si se pensaba suicidar, ¿por qué le pondría gasolina al coche? Es como planear para el futuro, pero pues si sabes que no vas a tener futuro, ¿para qué lo harías, no? También todo en el salón de primero de primaria en el que trabajaba estaba perfectamente en orden. Estaban planeadas para todos los planes de las clases ya los tenía para los siguientes meses. Estaba al tanto con todo lo que tenía que hacer, con todo lo que tenía que calificar y en general nada más no parecía como una persona que se había dado por vencida. Y decidieron contratar a un profesional que investigara el caso. Y este investigador privado se encarga de adquirir la autopsia, los reportes y las copias de evidencia que tiene la policía. Y un año después de la muerte de Ellen, les entrega todos sus descubrimientos y su opinión oficial de que sospecha fuertemente que Ellen fue asesinada. Y esto solidificó lo que la familia ya sabía, que tenían que pelear porque el sistema los escuche, para que se le haga justicia a su hija. Y deciden contratar a un abogado para posiblemente presionar a la fiscalía a que vuelvan a examinar el caso. Esto pasa en la primavera del 2012, pero la fiscalía no les hace mucho caso y no pasa nada. No vuelven a abrir el caso, ni siquiera dicen que lo van a reexaminar. Y entonces la familia Greenberg decide contratar a otro abogado que es un ex fiscal y que se acercó a la familia para ayudarlos gratis, con la ayuda además de un ex policía. Y él es el que primero introduce la teoría de que el asesinato de Ellen pudo haber sido un asesinato blitz. Prácticamente lo que significa es que fue un ataque sorpresa y que por eso no encontraron heridas defensivas. Pero este también es el momento en el que se vuelven a encontrar con muchas trabas del sistema. La policía no les deja sacar ciertos documentos del caso que la verdad no tendrían por qué negarse porque supuestamente es un caso cerrado, o sea, no es como si pueden poner en riesgo la investigación porque no ha habido investigación, es más, ni ha habido crimen según ellos. Pero así tienen varios choques con la policía una y otra vez. Pero el abogado que tiene la familia no se da por vencido. Es un abogado mucho más vocal en los medios acerca de las fallas de la policía y de la fiscalía, diciendo que nunca trataron el caso con el cuidado de un posible homicidio, criticándolos por la falta de investigación y muchas otras cosas. Y algo importante pasa. La familia descubre que Phil nunca subió con Sam al departamento, que es una cosa muy importante de saber porque es la razón o una de las razones o explicaciones que usaron para cambiarle la opinión al médico forense. Las cámaras de seguridad del edificio y el registro electrónico del fob, que es como una cosa redonda que abre las puertas para las áreas comunes, corrobora que Sam bajó y entró al gimnasio a las 5 y estuvo media hora. Se ve cuando sale y luego cuando regresa al lobby en donde habló con Phil. No hay cámaras de seguridad en el pasillo, entonces no sabemos qué pasó en el 6º piso afuera de la puerta, pero cuando habla con Phil, Sam le explica que su prometida no abre la puerta y le pide ayuda para abrir la puerta. Pero Phil se niega porque las reglas prohíben que haga algo así, que lo ayude, que
se meta, o sea, con fuerza al departamento. Así que Phil se queda en el lobby y Sam vuelve a subir solo. O sea, que estuvo solo cuando rompió la puerta y la encontró. O sea, que mintió cuando le dijo a la policía que Phil estuvo presente. Y esto ya es suficientemente sospechoso. Ahora, súmenle que por alguna razón la policía decidió mentirle también al médico forense. Porque yo no me compro que no sepan que Sam está mintiendo. Y si no sabían después de esto, pues se enteraron y aún así no hicieron absolutamente nada. Y para darles el beneficio de la duda, yo creo que es porque muy en el fondo para ellos esto no cambia nada, porque en su cabeza el fondo de su argumento es que ella estaba sola en el departamento cuando murió porque la puerta estaba cerrada por adentro. No había nadie más en el departamento, no había ninguna evidencia de que alguien se haya metido por el balcón. Entonces, según ellos, la única conclusión lógica y posible es que ella fue la responsable. Pero la realidad de las cosas es que por más que quieran creer esto, no es la única explicación. Si ahorita buscan ustedes cómo cerrar uno de esos seguros que tienen las puertas de los hoteles, estando afuera, o sea, del otro lado, encuentras muchísimos videos en YouTube que te explican cómo hacerlo, cómo abrirlo y cómo cerrarlo. Y eso es lo que encontró el abogado y es lo que está argumentando, que no hay forma de que puedan excluir la posibilidad de que fue un homicidio, de que Sam la cerró por afuera y que luego rompió la puerta. Sam o alguien más, ¿no? Pero cuando este abogado levanta estas dudas, tampoco funciona. Y entonces decide atacar más la evidencia forense, que es mucho más difícil de disputar. Y contrata a un doctor que se llama Wayne Ross para que examine la médula espinal. Y el doctor concluye que la cavidad craneal sí estaba perforada, lo que significa que Ellen hubiera perdido la conciencia después del golpe en la cabeza. Y obviamente no hubiera podido seguir apuñalándose. Además de esto, dijo que había señales de una posible estrangulación. Estamos hablando del 2017. Esa es la primera vez que se menciona algo así, como de la estrangulación. Y la razón que da detrás de esta observación es que había una marca en el cuello que posiblemente era como la marca que dejaría una uña, o sea, la impresión de una uña. Y además que tenía moretones en el cuello. Hablando de moretones, es el primer doctor que declara que los moretones que tiene en el resto del cuerpo son consistentes con golpizas y abuso regular. El abogado contrató a otro experto que reconstruye escenas de crimen. Era un detective y él concluye que la sangre sugiere que el cuerpo de Ellen lo movieron o reposicionaron después de su muerte. Acuérdense que la encontraron sentada recargada en los cajones de la cocina. Pero hay un rastro de sangre que se ve en las fotos que es horizontal. O sea, atraviesa de un lado de la cara hacia la oreja del otro lado, como si hubiera estado acostada, ¿no? Acostada como con la cara viendo hacia una pared. Imagínenselo así. Porque si hubiera estado sentada, esa gota de sangre que viajó de un lado de la cara al otro lado de la cara completamente horizontal, estaría desafiando todas las leyes de gravedad. Si hubiera estado sentada, la sangre hubiera caído hacia abajo. O sea, el rastro hubiera sido vertical, no horizontal. Pero si ese rastro realmente va de un lado al otro, significa que estaba acostada cuando sangró y que estuvo acostada suficiente tiempo para que hiciera ese camino la sangre. Y ¿se acuerdan? Sam también dijo en la llamada del 911 que Ellen estaba acostada, pero la policía la encontró sentada. Entonces, ahí hay algo muy raro. Luego, en el 2018, la fiscalía volvió a comunicar que no pensaban reabrir el caso y explicaron de nuevo por qué. La evidencia que ellos tienen para justificar su decisión tiene que ver con mensajes de Ellen a su mamá días antes de que perdiera la vida, en los cuales, según las autoridades, aparenta estar inestable. Pero lo interesante es que también sacan nueva evidencia que tiene que ver con el historial de búsqueda de la computadora de Ellen. Entre las fechas del 18 de diciembre del 2010 y el 10 de enero del 2011, en el historial hay palabras y frases como métodos de suicidio, suicidio sin dolor, nombres de diferentes medicinas. Pero no creo que esta es la evidencia tan fuerte que la fiscalía quiere que sea, por muchas razones. Por ejemplo, a mí me dice que si es que estaba buscando cómo suicidarse y estaba buscando la mejor manera para hacerlo, esa manera no es un cuchillo. No es ni la menos dolorosa, ni la más fácil, no es ni la más rápida. Entonces, eso para mí es una contradicción al punto que quiere llegar la fiscalía.
Luego, otra cosa por la cual no creo que sea tan buena evidencia es que en el 2011, cuando el tío y el primo de Sam entregaron la computadora, la policía dijo que no encontró nada relacionado en la computadora con el suicidio o con el crimen, o en general con la muerte de Ellen. Ahora, 7 años después, mágicamente salen con esta nueva evidencia que ellos mismos dijeron que no existía años antes. Se me hace un poco sospechoso. Y la otra cosa que es muy importante es la relevancia que siquiera tendría esta evidencia. Porque como sabemos, es muy importante que artículos de evidencia tengan un registro de todos los movimientos del momento en el que las encuentran en la escena del crimen hasta que las analizan, cuando los guardan, todo. Justamente para proteger que nadie pueda manipularlos o borrar la evidencia o robársela. En este caso, sabemos que el tío y el primos de Sam se llevaron la computadora del departamento y ellos la tuvieron varios días. Entonces ellos o alguien más pudieron haber hecho estas búsquedas o pudieron haber borrado ciertas cosas. O sea, puede que no, pero por la falta de cadena de custodia del artículo nada se puede garantizar. Por ende, ya no es relevante. Y aunque fuera relevante, nada de las razones que dio la fiscalía en ese momento fueron lo suficientemente fuertes o convincentes para que la familia dejara de pelear. Llevan años en esta batalla con la fiscalía y nada los iba a sacar del camino para encontrar justicia para su hija. El abogado de la familia decide hablar con la doctora Roark Adams, que fue la doctora que consultó con el médico forense acerca de la médula espinal para que posiblemente reexaminara el caso y cambiara de opinión. Pero pasó algo que el abogado no esperaba. Roark no se acordaba para nada del caso. Ni siquiera había registro de que esta doctora haya ido a dar su opinión. No está ni el pago, ni la factura, ni algún tipo de documento firmado por ella expresando su opinión. Y según el abogado, ella cree que probablemente no dio su opinión en ese caso, porque dice como si no tengo el recibo y no me acuerdo, probablemente no lo haya hecho, no haya sido parte de este caso. Pero también dijo que obviamente había una posibilidad de que ella simplemente no se acuerde. En el 2019 la familia cambió de abogado a un abogado que se llama Joe Pedraza y este abogado vuelve a contactar a los médicos forenses originales para pedirles que con toda la evidencia, con el hecho de que no hay registro de la opinión de la doctora Roark y con todas las circunstancias alrededor del caso que no tienen sentido o no se pueden explicar con un suicidio, que por favor cambien la causa de muerte a homicidio o al menos a una muerte no determinada. Menciona la posibilidad de que se haya usado otro cuchillo porque las orillas lisas no pudieron haberse hecho con el cuchillo de dientes que encontraron en el pecho de Ellen, que pues esa fue una observación que tuvo ese doctor cuando hizo la autopsia. Pero los doctores ni siquiera les responden a los abogados y a la familia. Y unos meses después la familia, ya muy desesperada, levanta una demanda en contra de los médicos para cambiar la opinión de que fue un suicidio. Pero la ciudad de Filadelfia obviamente va a defender a estos doctores diciendo que la familia no tiene ninguna base legal para hacer la demanda ni para pedir este cambio. Y el doctor original, que se llama el doctor Osborne, defiende su opinión y dice que la razón por la cual tomó la decisión de cambiar el certificado de muerte fue porque Ellen no tenía heridas defensivas. Por lo que según esto dijo la doctora Roark, por las heridas poco profundas que tenía en el cuello, que para él le indicaron que estaba probando el hacerse daño, para el testigo que tenían las autoridades, que era Phil, el de la recepción, que según esto vio a Sam entrar al departamento, y porque no se habían robado nada del departamento, de la casa, y no había ninguna señal de que hubo una pelea. Pero como sabemos, no todo esto es verdad. Phil nunca fue testigo de que Sam abriera la puerta del departamento, por ende no corroborar la historia de Sam. También sabemos que mucha de la evidencia no se tomó en serio, como la misma escena del crimen. Pero una pieza de evidencia que se me hace increíble pensar que no se analizó fue el cuchillo en el pecho de Ellen. Nunca se le han hecho pruebas al cuchillo, ni siquiera le hicieron pruebas para ver qué huellas dactilares, si es que había. Y además, después de esto, la familia se enteró que al menos una de las heridas del cuchillo muestra señales de que, como alrededor de la herida, no había flujo de sangre en el momento que se hizo, lo que significa que Ellen estaba muerta cuando le enterraron ese cuchillo, que es una posibilidad problemática con la teoría del suicidio. Pero el problema más grande que tiene la familia y los abogados es que mucha de la evidencia no sirve o ya no existe.
Y por eso hoy hay tantas preguntas que posiblemente nunca se puedan responder. Y esto es por el hecho de que la policía no se tomó en serio el caso desde el primer momento. Hoy en día Sam ya está casado, el doctor Osborne se mudó a Florida y la familia sigue peleando. Siguen peleando porque sus vidas no han continuado como deberían, porque siguen estando en el día que perdieron a su hija, porque no se les ha hecho justicia. Ahora por fin tuvieron una pequeña victoria. Un juez declaró que la familia tiene derecho a un juicio de la demanda contra los doctores y se están preparando para ese juicio. Ha sido, la verdad, un episodio agotador de investigar porque estamos viendo que hay evidencia que la fiscalía sigue defendiendo e ignorando y sacan evidencia, quién sabe de dónde, y están haciendo como todo para no investigar este caso. Y si a mí me agotó, no me puedo imaginar cómo se siente la familia Greenberg. Una familia que está nadando contra corriente, haciendo todo lo posible para obtener un poco de paz. Quiero dejar claro que Sam nunca ha sido un sospechoso oficial, ni siquiera una persona de interés. Pero lo que la familia cree que pasó fue que su hija fue una víctima de violencia doméstica. Y ellos creen que Sam tuvo algo que ver con su muerte. Pero ya, ahorita han llegado a un punto en donde simplemente quieren que les hagan caso, que las autoridades abran un poco los ojos y vean toda la evidencia y le den una oportunidad de hablar a esa evidencia para llegar a la verdad de lo que pasó. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. No se les olvide seguirme en redes sociales, no se les olvide que en el Patreon tengo más de 40 episodios que pueden escuchar ahorita. Si quieren más contenido mensual, subo 2 episodios al mes. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Bye.